Bueno, comenzamos. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por tomarse el tiempo y escuchar esta charla en el ciclo de conversaciones que estamos llevando a cabo junto con el Centro Murciano y la Fundación Carbonell. Las temáticas de las charlas, si nos han venido siguiendo, tienen que ver con inclusión. Comenzamos la primera charla en donde hablamos de la inclusión de género, luego hablamos de la inclusión de personas con discapacidad, luego trabajamos sobre elementos digitales en la web, y hoy vamos a contar con la presencia de Carla González Carbonell. Ella nos vamos a trabajar el tema de la brecha digital, y el tema que eligió ella para trabajar este tema es el escenario del trabajo digital post pandemia. Carla es consultora en marketing y analítica. Ella ha realizado un recorrido en empresas de Argentina. Ahora actualmente se encuentra trabajando en España en la editorial Planeta, ¿sí? Y bueno, también vamos a pedir que nos cuente un poquito sobre este tema. Y vamos a invitar, que sé que está por allí, Gustavo Yepes, que es el presidente del Centro Murciano. Si querés, Gustavo, conectarte un momento. ¿Cómo te va, Marita? Hola, Hola, Gustavo. Carlita. Qué gusto Hola, verte a la Gustavo. distancia, Carla. Muy bien. La verdad que un gusto, un placer compartir con la Fundación distintas actividades, desde estudiar y vivir en España a este ciclo de charlas que siempre son bienvenidas y nos hacen crecer en todos los sentidos. Y conociendo a la Carla, que la he visto crecer, valga la redundancia por el hecho de conocerla de hace muchos años, es un placer poder compartir un ratito de la charla. No sé si me podré quedar a toda, va a depender del tiempo que dure por las obligaciones mías, pero no quería estar ausente para decirte gracias, Carla, y gracias a la Fundación por participar junto con el centro y hacer participar al centro de estos momentos. Sí, incluso estas actividades que también tienen tanto de motivador, ¿no? Para las nuevas juventudes, para poder hacerles o abrirles puertas en este camino que sea tan prolijo cuando migran o cuando desarrollan estos trabajos que, si bien lo pueden trabajar desde acá, también tienen que ver con conexiones en el exterior, Gustavo, ¿no? Vos sabés Así, también de esto porque generas muchos de estos espacios, pero como siempre, trabajando en conjunto. Así que siempre, siempre. vamos. Juntos hacemos más. Siempre Así de a es. solo no. Juntos, siempre de a grupo. El grupo es el que te ayuda y el que te orienta y a veces el que te alinea, ¿no? Porque a veces cuando estás solo, tu pensar puede llegar a ser diferente. Y yo creo que siempre tener una visión joven, una visión media y una visión adulta es importante en un grupo para tener los tres ámbitos y sobre todo en esto que es el escenario del trabajo digital post pandemia, que nos ha afectado mucho a gente de mi edad y de más grande de otras edades, y que realmente es importante el saber que ha venido para quedarse este tipo de trabajo. Así que gracias, Carlita, por la charla que nos vas a dar. No, gracias a vos, Gustavo. Y también remarcar esto, ¿no? Que hoy vamos a hablar de un escenario de trabajo digital, pero nos vamos a enfocar en algo que es puramente cultural. Y creo que gran parte de la experiencia que yo tengo viene de haber transitado desde los inicios de mi experiencia acá del otro lado del charco en España, con el Centro Murciano, ¿no? Y entender cómo funcionan las diferentes culturas hoy a nivel laboral y a nivel, no sé, socioeconómico, a nivel personal, hace que en cierto modo también, no sé, hoy podamos entender este escenario digital post pandemia desde el lado cultural, ¿no? Cómo de importante es hoy estar conectados con diferentes partes del mundo, ¿no? Para entender cómo están trabajando hoy las empresas. Vamos a abordarlo desde ese enfoque, ¿no? Y creo que nos va a ayudar un poco a entender también cuáles son las brechas que tenemos a nivel laboral, a nivel personal, desde la experiencia propia mía, y acá también hay muchas personas que también han trabajado en diferentes entornos culturales. Así que bueno, espero que les sirva. Antes de empezar, Carly, decirles que tienen el espacio del chat
para dejar las preguntas que quieran hacer, y si bien al final tenemos también un espacio para que puedan intercambiar opiniones y consultas con Carla, pero pueden ir dejándolas allí. También esta charla está grabada, está siendo grabada y después se va a subir en el canal de YouTube de la Fundación. Así que bueno, Carla, muchas gracias y te escuchamos. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, a ver, hoy estamos acá para hablar sobre uno de los muchos ámbitos que creo yo que se vieron afectados desde la pandemia, que es el ámbito del trabajo. Pero abordar todo lo que ha pasado en el trabajo durante estos últimos años nos va a quedar muy grande para este ratito juntos, así que hoy vamos a hablar concretamente sobre lo que es el trabajo remoto y lo que está sucediendo en el escenario post-pandemia. Cuando en cierto modo esto del trabajo ya se incorporó, el trabajo digital ya se incorporó masivamente en la sociedad y ya no tiene que ver con una obligación o una necesidad que nos hace quedarnos en casa, ¿no? Dentro de un escenario de emergencia. Hoy ya se trata de una nueva cultura de trabajo que nos presenta grandes desafíos, y con cultura me refiero a todo, ¿no? No solo lo técnico. Entonces, vamos a abordar varios puntos que pretenden ejemplificar y en cierto modo desmitificar aspectos del trabajo remoto que puede que todavía no estén claros, así a simple vista. Yo lo voy a abordar desde mi experiencia también y desde la experiencia de un empresario que pude escuchar y que pude leer. Espero que nos ayude a entender un poco más esto dentro de su complejidad y a verlo como más que un simple, como le digo yo, trabajo en pijama, ¿no? Y con esta imagen arranco. El trabajo remoto es mucho más que un trabajo en pijama, ¿sí? Como con el COVID muchas personas tuvimos que acostumbrarnos a esto del trabajo remoto, como decía Gustavo, llegó de alguna forma para quedarse, pero está mutando. Aunque esto ya se estaba promoviendo en algunas organizaciones antes de la pandemia, esta situación obligó a que las empresas de todo el mundo, ¿sí?, crearan protocolos de trabajo en remoto que se adecuaran a la situación de emergencia sanitaria para no poner en riesgo a sus colaboradores, ¿no? Y esto hizo que, por ejemplo, grandes monstruos como Amazon, Airbnb, Facebook y Google, Microsoft, propusieran a sus empleados algún tipo de variación, ¿no?, para trabajar en casa. Pero también tuvieron que hacerlo a empresas pequeñas y tradicionales, y ahí entró este gran desafío, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en pandemia y qué está pasando ahora en este escenario de post-pandemia? Bueno, escenarios como el que vemos acá se volvieron algo conocido durante los últimos años. Las redes sociales empezaron a llenarse de screenshots de conferencias por Zoom o por Meet para mostrar esta especie de avance o novedad, no sé, ¿no? Parecía que había llegado esta nueva era del trabajo y nos vimos obligados en cierto modo a cambiar. Aprendimos a usar herramientas de comunicación y de trabajo colaborativo. Y este cambio realmente en su momento, sí, cuando ya pasó toda esta situación de emergencia, ¿no? De tenemos que estar en casa y como consecuencia el trabajo remoto, una vez que ya pasó todo eso, prometía muchas cosas positivas, ¿no? El trabajo remoto ya nos dejaba de alguna forma estar en la comodidad de nuestro espacio, en nuestra casa, de alguna forma autogestionarnos, ¿no? Y prometía muchas cosas positivas. Pero lo cierto es que, usando una metáfora deportiva, una pelota y unos buenos botines no te hacen Messi, y la realidad es que el trabajo remoto requiere más que disponer de las herramientas, ¿no? Más que tener una computadora y conexión a internet y el acceso a la VPN y los datos de tu empresa. Y es sobre esto, sobre lo que quiero hablarles hoy, pero me gustaría contarles un poquito sobre mí, para los que no me conocen, para que entiendan un poco el contexto desde el cual yo les estoy hablando. Y me gustaría también que cuando tengan alguna duda o quieran aportar algo, lo puedan ir poniendo en el chat, así ya después al final nos debatimos lo que quieran debatir. Bien, a ver, mi nombre es Carla, ya lo dijeron, y esta imagen, ¿sí? Estos tres conceptos, trabajo presencial, híbrido y remoto, de alguna forma ilustra lo que ha sido mi experiencia de trabajo durante 9 años,
¿sí? Trabajando en lo que es el mundo digital. Yo empecé a trabajar en pequeñas agencias por allá por 2013, y me acuerdo que apenas empecé tenía que ir a la oficina todos los días. Mi trabajo se enfocaba y se reducía a una computadora realmente, ¿no? Yo trabajaba en el mundo digital. ¿Y por qué digo que se reducía? Porque podía estar, según yo, haciendo ese mismo trabajo desde mi casa, y técnicamente era posible, pero era necesario evitar un espacio de trabajo común, ¿no? Tradicionalmente tenemos que ir a la oficina para darle ese marco, esa formalidad que se requiere. Eso siempre me hizo un poco de ruido, no voy a mentir, pero yo creo que todavía en ese momento no entendía la complejidad que implicaba el trabajo remoto. Muchas veces venía genial, porque veía a mis compañeros e intercambiábamos ideas, pero otras veces yo estaba segura que desde la tranquilidad de mi casa yo iba a poder concentrarme más. Ya después, en 2018, empecé a trabajar en un medio de comunicación de mi ciudad como analista de audiencia. Ya era un puesto bastante técnico. Y para esa época yo ya trabajaba también con clientes de manera freelance o de manera independiente. Y entonces, de alguna forma, combinaba mi trabajo con el trabajo de oficina. También trabajé para empresas 100% en modalidad remota, y ahí empecé a entender las complejidades que esto del trabajo remoto traía. No era simplemente esto que yo digo, de tener una computadora y acceso a Internet. Entonces, el trabajo remoto antes de la pandemia no estaba naturalizado con la magnitud con la que está hoy, creo yo. Yo voy a tomar un autor en concreto que habla desde la experiencia de su empresa. Era usado para ciertos ámbitos específicos, por ejemplo, en el mundo IT, en el mundo donde trabajan los desarrolladores, ya estaba siendo usado, pero en otros ámbitos más tradicionales no se veía bien trabajar desde casa. ¿Y por qué será esto? Creo yo, hace meses vengo queriendo hablar sobre este tema, porque creo que esta aventura, como le llamo yo, que llevo desde hace 9 años, me dio un poco de perspectiva para entender que trabajar de manera remota requiere desarrollar ciertas habilidades. En el caso del colaborador, ¿no? Del empleado. Y de brindar también, en el caso de la empresa o la organización, flujos o protocolos de trabajo que eviten, ¿no?, que se generen fricciones, problemas e inconsistencias en el trabajo y los resultados. Para desglosar esto un poco, me pareció interesante traerles el caso de Automattic, que es una empresa americana, ¿sí? Es una empresa que lleva WordPress, que hoy impulsa el 35% de todos los sitios web de Internet. Es un rubro digital, pero vamos a obviar ese detalle porque quiero ir a algo un poco más general. Como ven en esta imagen, ven un montón de globitos distribuidos alrededor del mundo. Estos son los empleados que tiene la empresa. Tiene 1.170 empleados repartidos en más de 75 países que hablan 93 idiomas. Cuenta con una valoración de 3.000 millones de dólares y realizó varias adquisiciones. Por ejemplo, WooCommerce, que es un e-commerce muy conocido. A lo que voy es que es una empresa de éxito, pero no tiene oficinas. Digamos, en esta empresa todas las personas que ven acá trabajan de manera remota, de su casa, en espacios de coworking. Y no solo eso, lo hacen de manera asíncrona. Trabajan, no trabajan, digamos, las 9 horas, no trabajan en reuniones en vivo como las que estamos teniendo ahora, sino que lo hacen a sus tiempos y como mejor les convenga, ¿no? Esto parece un ideal. Lo que quiere decir, ¿sí?, lo que nos va a explicar este caso de Automattic es que de alguna forma existen diferentes niveles de trabajo remoto que se van desarrollando y que requieren de las dos partes, ¿no? De entender que estamos trabajando con, hoy a nivel global, ¿no? Se han abierto las fronteras y se ha naturalizado el trabajo remoto después de la pandemia, que haya empresas más grandes preparadas para afrontarlo, que ya vienen acostumbradas, que entienden de la diversidad cultural que existe, cómo gestionar personas y equipos en diferentes partes del mundo, con sus diferentes horarios, con sus diferentes culturas.
y que hay otras empresas que, bueno, luego por la pandemia tuvieron que digitalizarse, digitalizar sus rutinas de trabajo, pero lo hicieron temprano y necesitan de cierto desarrollo para entender que el trabajo remoto tiene su complejidad y hay que abordarlo con conciencia. No es solamente esto que decía, tener acceso a internet y una computadora. Bien. Bueno, me gustaría nada, si después de esta charla les interesa y les pareció interesante un poco lo que yo tomo de este empresario que se llama Matt Mullenweg, que es básicamente el CEO de esta empresa, habló en un podcast llamado Making Science, ¿sí? Para referirse a lo que él llamaba los 5 niveles de equipos distribuidos. ¿Sí? Él no lo llama trabajo remoto a lo que sucede en su empresa, sino que lo llama trabajo distribuido porque según él el trabajo remoto implica que hay una central física en algún lado. Entonces él lo llamó trabajo distribuido. Nosotros lo vamos a llamar trabajo remoto. Según lo que explica Mullenweg, como ya mencioné antes, las herramientas son tan buenas como la forma en que uno las usa. Es decir, si no tenemos la capacidad o las capacidades, ¿sí?, para utilizar estas herramientas con un fin específico, no vamos a lograr nada. Incluso hoy en día está comprobado que las personas desde casa trabajan 1 o 2 horas más, de 1 a 2 horas más en promedio que cuando lo hacían desde la oficina. Eso está comprobado y eso necesariamente no hace de su jornada laboral más productiva. Esto lo menciona Mullenweg en el podcast. Incluso, pienso yo, no tiene sentido si sabemos que desde casa nos ahorramos el tiempo de transporte a la oficina, ¿no? Suele ser, por ejemplo, en promedio 40 minutos ida y vuelta, son 80 minutos al día, estamos básicamente perdiendo más tiempo que el que nos ahorramos por no ir a la oficina. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente hoy le lleva 2 horas más de su jornada laboral trabajar en remoto. Lo que voy a contarles ahora es una interpretación o un resumen de estos 5 niveles que explica este empresario en el podcast, y voy a poner algunos ejemplos para que ustedes puedan bajarlo a tierra y quizás sentirse identificados. Me van dejando sus dudas si tienen alguna en concreto por el chat. La idea es que podamos entender las diferencias entre trabajar desde casa y el trabajo remoto, que no es lo mismo. Y la urgencia que generó la pandemia, en este caso, que hizo que olvidemos que esto obviamente no es lo mismo, ¿no? Acá lo que podemos ver es una especie de pirámide donde básicamente se definen de abajo hacia arriba los 5 niveles del trabajo remoto, ¿sí?, o de los equipos que explica el empresario. Desde abajo tenemos lo que él llama acción no deliberada, ¿sí?, que ya lo vamos a ir explicando un poco paso a paso: recreación online de la oficina, adaptación al medio, asincronía y por último el nirvana, que dice él que es de alguna forma el conocimiento pleno de cómo se debe trabajar en remoto. Bien, hay un nivel que no está explicado en esta pirámide, pero a mí me pareció importante sumar porque él lo menciona, que es el nivel 0, que es el nivel no apto para el trabajo remoto. Pensemos, por ejemplo, en un call center en el que todas nuestras herramientas de la oficina y básicamente están en la oficina y básicamente es imposible para nosotros trabajar desde casa porque no disponemos del equipo técnico para hacerlo. Nosotros sabemos hoy que es posible trabajar con equipos de call center o de customer success de manera remota, pero eso no significa que las cosas se hagan correctamente. Y eso es lo que quiero diferenciar en estos niveles, ¿no? Que no estamos hablando de gente que trabaja en la oficina y gente que trabaja desde casa o desde cualquier otro lado, sino que estamos hablando de las habilidades, las capacidades que nosotros tenemos que tener como empresarios, como empresa, como colaboradores para poder trabajar de manera remota y efectivamente, ¿no? Bien, el nivel 0 en este caso es esencialmente técnico. Nosotros sabemos acá que al no tener las herramientas no podemos trabajar.
El nivel número 1 es el nivel de acción no deliberada, perdón. En este nivel la empresa, Speak Amiable Web, no ha hecho nada deliberado para apoyar el trabajo remoto, que es lo que pasó a nivel masivo en la pandemia, ¿no? De repente todos tenemos que ir a casa, no sabemos cómo vamos a hacer, tenemos la computadora y vamos a intentar trabajar de la manera que podamos, ¿no? A distancia los que podemos, y los que no podemos, nos quedamos en casa, y de a poco, ¿no? Eso fue lo que pasó. Los empleados aún pueden mantener la pelota esta en marcha un poco si están en casa, tenés la computadora, podés hacer el trabajo online, tenés algunas reuniones, pero seguramente la mayoría de las cosas se pospondrán hasta que se pueda volver a la oficina. Eso era lo que todos pensábamos en ese momento. Entonces era como trabajar improvisadamente a mínimos. Entonces en este nivel, que fue el momento en el que explotó la pandemia, el trabajo remoto representa solamente una sombra propia de la oficina, es una especie de, sí, un resabio de la oficina. Entonces, esto para este empresario significa, no llega a ser trabajar desde casa, ¿no? Es un nivel básico donde estamos haciendo lo que podemos con las herramientas. Ya pasando al nivel número 2, New Language habla de lo que es recreación online de la oficina, que es cuando ya las empresas empiezan a entender, post pandemia, que esto de alguna forma llegó para quedarse, y que se pueden aprovechar ciertos aspectos del trabajo remoto. Pero ¿cómo? Yo no tengo ni idea, como empresa tradicional no tengo ni idea de cómo se trabaja, yo lo único que sé es que esta persona puede trabajar desde la casa, pero no sé qué hace, no sé qué no hace, no sé cómo apoyarla, no sé qué pedirle, porque yo estoy acostumbrado a que estas personas estén en la oficina y cumplan un horario. Acá es donde están ahora la mayoría de las empresas, especialmente las tradicionales, y es donde los colaboradores tienen acceso a softwares de videoconferencia, por ejemplo Zoom, o software de mensajería instantánea, como por ejemplo Slack, donde podemos mensajearnos con compañeros de trabajo en diferentes chats, correo electrónico, ¿sí? Pero lo importante de este nivel es que en lugar de rediseñar el trabajo para aprovechar el nuevo medio, los equipos, las empresas, finalmente terminan recreando en línea, online, cómo trabajan en la oficina. ¿Sí? En lugar de hablarte cara a cara, yo te escribo por Slack, ¿no? Te pongo algún emoji para que no parezca que estoy enojado. Entonces, también son temas que suelen generar choques cuando la comunicación escrita no es igual que la comunicación oral. Pero en este nivel básicamente estamos intentando recrear la oficina en casa y se suman los problemas de que en casa tenemos las cosas de casa. Como vemos en esta fotografía, vemos a una mujer haciendo lo que puede con su computadora encima de la mesa llena de cosas, el hijo que está viendo tele atrás, la hija que no sé qué está haciendo al lado, y de repente todo se empieza a mezclar, ¿no? Imagínense en un escenario de esta empresa que trabaja con empleados internacionales, con diferencia horaria, con diferencias culturales, con feriados en un lado, feriados en el otro, con diferentes idiomas, con problemas de comunicación. ¿Cómo sería un nivel número 2, que es en el que hoy están la mayoría de las empresas tradicionales que tuvieron que lanzarse al trabajo remoto? ¿Cómo sería, no? Una locura, básicamente. ¿Cuáles son los principales problemas que se plantean en este nivel? Se plantean en el podcast. Esto genera muchos malos hábitos que ya existen en las oficinas y que empeoran en el ámbito digital. Por ejemplo, videollamadas con demasiadas personas, ¿no? Que sabemos que son 50 personas que están muteadas y nadie dice nada excepto 2 o 3 y hay una comunicación, ¿no? Entre esas 2 personas y el resto ni mu. Algunos se quitan la cámara, desaparecen, cosas que han pasado también por ahí de personas que, no sé, que ponen una imagen y no son ellos, cosas que pasan. Más de 60 interrupciones por día, por ejemplo, si tenemos Slack, este software de mensajería instantánea, tenemos 50 personas escribiéndonos por
necesitando que de alguna forma les demos respuesta, porque virtualmente nosotros estamos en todos lados, físicamente estamos en un solo lugar. Revisión esporádica, que a mí me ha pasado, revisión de nuestro trabajo, porque bueno, como estamos en todos lados, podemos tener una reunión de 5 minutos para ver los avances. Respuestas a correos electrónicos constantes que llegan, y esta sensación de tener que estar dando hiperrespuesta, ¿no? Que se espera de todos. Si es como que esta instantaneidad, lo que genera lo digital, de alguna forma se metió en el trabajo remoto, se perdió la idea de que somos, creo, personas en cierto punto, y se nos genera esta necesidad de dar hiperrespuesta. A veces creo que hay gente que me ha dicho que hasta para ir al baño era complicado, porque tenías que estar sentado atrás de la computadora, porque la confianza falta, la confianza de una persona que no está en la oficina. Para empresas tradicionales, si una persona no te contesta, ya significa que no está trabajando, ¿no? Mueller Webb equipara la falta de trabajo de rediseño, ¿sí? Él se refiere a lo que es el rediseño del entorno de trabajo remoto, como un entorno nuevo y diferente al trabajo físico, al trabajo presencial. Y lo compara con el drama radiofónico de la década de los 30, ¿sí? Donde se intentó hacer una representación en la radio de lo que se hacía en el teatro, y simplemente se traspoló el contenido, pero sin adaptarlo, ¿no? Que es lo mismo que ha pasado con muchos proyectos de transformación digital multimillonarios, mediante los cuales los procesos tradicionales se digitalizan, pero en realidad todavía están rotos. O sea, la gente sigue teniendo todos estos problemas de hiperrespuesta, de demasiadas interrupciones, de no saber autogestionarse. En este nivel 2, que es el más problemático de todos, todavía se espera que las personas estén online de 9 a 6, ¿no? En un horario normal. Y en algunos casos se suelen instalar software de registro de pantalla en las máquinas, ¿sí? Para hacer algo parecido a lo que es el, ¿cómo se dice? Spyware, seguimiento, como una especie de gran hermano. A ver qué hace, porque necesito confiar en que esta persona está en su casa, pero está trabajando, ¿sí? Lo que nos da a entender, en cierto modo, que en este nivel claramente todavía hay un largo camino por recorrer. Bien. El nivel número 3, y acá ya hay un gran salto, que es el salto de entender, de alguna forma comprender que se necesita hacer esa adaptación al medio digital, de trabajo presencial. En este nivel las organizaciones comienzan a adaptarse, ¿no? Y aprovechar el medio, ¿sí? Saben que el medio digital es completamente diferente al presencial, y no es simplemente darle una computadora al colaborador. Muhlenberg apunta a las herramientas que estimulan el trabajo colaborativo, por ejemplo, como Google Drive, que es una de las más usadas, donde, por ejemplo, se puede trabajar de manera colaborativa, el trabajo es visible para todos y se actualiza en tiempo real, ¿no? En una reunión podemos actualizarlo, y lo que se hace es que se estimula una comprensión compartida de lo que se habla y una construcción conjunta. Estas son las herramientas de trabajo colaborativo. Es en esta etapa, ¿sí?, que las empresas también comienzan a invertir en mejores equipos para sus empleados, por ejemplo, iluminación para videollamadas, que, bueno, Muhlenberg lo menciona, pero yo sinceramente, no sé, en el caso mío no hubo este tipo de inversión, hubo más inversiones, bueno, a ver, formaciones, capacitaciones, trabajar un poco en bienestar en espacios de trabajo remoto, porque sabemos que ha generado muchísimo estrés, independientemente del contexto de pandemia, el hecho de adaptarse a un espacio donde se pretende que todo el tiempo estés presente y respondiendo. La comunicación escrita efectiva, en este caso, una buena comunicación escrita, se vuelve importantísima a la hora, a medida que las empresas adaptan esto del trabajo remoto. Saben que esta cantidad de reuniones resulta improductiva, entonces empieza a entender que, bueno, a ver, hay cosas que se pueden hacer por escrito y que son mucho más efectivas, concretas, que hacerlas por una videollamada que te dure 1 hora y hay 20 personas que no están haciendo nada, ¿no?
Y ahí vamos con esto, que en su momento fue un meme que se viralizó en pandemia, con la frase de esta reunión pudo ser un email, que fue una situación que todo el mundo creo que pasó. A mí me pasó concretamente de tener reuniones superpuestas en el Google Calendar, donde no debía estar, pero de alguna forma tenía que estar. Entonces, lo que explica Muhlenweg es que en su empresa, lo que él propone es que cada reunión debería ser predefinida de 15 minutos, ¿no? ¿Sí? O todo lo que tenga que ser comunicado en una reunión tiene que ser algo muy concreto que debería durar 15 minutos y solamente permitir que se amplíe si es absolutamente necesario. El resto se puede comunicar por un email, el resto se puede comunicar por Slack, el resto se puede comunicar de alguna otra forma, ¿no? Y complicada una reunión de 15 minutos. Entonces, en Automatic, la empresa de Muhlenberg, él menciona que hay una preferencia por la comunicación asincrónica, ¿sí? Que se basa en texto, por lo que la articulación oportuna se vuelve clave, ¿no? Y ahora vamos a hablar de la fase número 4. Lo que dice Muhlenberg es que la mayoría de las contrataciones de la empresa que realizan ellos es a través de texto, y eso les llevó un buen tiempo de entender, internalizar, ¿no? A mí, sinceramente, me llamó la atención cuando escuché mencionar esto, ¿sí? Que las contrataciones se terminan haciendo a través de emails, a través de texto, ¿sí? Y si es necesario tener 1 o 2 reuniones, 1 o 2 entrevistas, pero el resto se hace a través de otros medios. También aconseja que se establezca una agenda específica, ¿sí? Que se defina, ¿no? Estamos hablando de que las reuniones tienen que ser de 15 minutos. En mi caso, yo he trabajado con metodologías en concreto donde la reunión ya tenía que ir predefinida con una agenda, lo que se esperaba de la reunión, solamente se invitaba a las personas imprescindibles, se acordaban los pasos y se asignaban las personas responsables y se establecían las fechas, ¿no? Esto en un principio resultó chocante para trabajábamos ya con reuniones de 1 hora, 1 hora y media, las usábamos para contar de nuestras vidas, y ya después nos dimos cuenta que ese entorno era un entorno específicamente enfocado en nuestros objetivos de trabajo, podíamos usar otros entornos, y todo se hizo muchísimo más simple. Esto es lo que promueve y lo que plantea Muhlenberg. Entonces ya pasamos a la fase número 4, que ya habla de entender que no todo pasa por un Meet, no todo pasa por una reunión en vivo, donde la gente habla, como se hacía en la oficina, estamos ahí, nos comunicamos, mientras tanto trabajamos, sino que lo digital nos presenta una nueva posibilidad y una nueva oportunidad, que es la sincronía. Y este es el nivel 4. Automatic está en el nivel 4, dice Muhlenberg, esta empresa que les comentaba, que tiene tantos empleados distribuidos en el mundo. Y él dice que la frase para definir esta fase 4 del trabajo remoto es: se hace en el momento que más conviene, ¿no? Esa es la naturaleza de lo asincrónico. Y la realidad es que la mayoría de las cosas realmente no necesitan de una respuesta inmediata, dice él. Para la mayoría de las cosas, un email unidireccional o un mensaje instantáneo deberían comunicar lo que se necesita. Y el destinatario responde cuando puede, y cuando puede, y ahora sumo yo mi reflexión, me refiero a que esta persona es responsable de hacer y entregar todo lo que se le pide, ¿no? Pero en el medio debe ser capaz de autogestionarse. Esto quiere decir que en este nivel las empresas tienen de alguna forma que haber superado barreras físicas, culturales, temporales, un montón de cuestiones que a nosotros de alguna forma nos traban, ¿no? Nos traban el trabajo. Nosotros hoy estamos, en el caso de esta empresa que es grande, en el caso de empresas pequeñas que trabajan de manera local, estamos comunicándonos por un medio que está haciendo de alguna forma
nos está vinculando, no estamos comunicándonos directamente con la persona, la computadora está en el medio, y además estamos comunicándonos, en el caso de esta empresa, en diferentes idiomas, con personas que pueden llegar a tener malentendidos, ¿no? O sea, en este nivel las empresas tienen que haber ya trabajado y haber transitado un proceso de entender que hay diferentes culturas, en el caso de grandes empresas que trabajan con diferentes países, hay diferentes tiempos para cada persona, una persona no se autogestiona de la misma manera que otra. Entonces, esto, lo que deben promover las empresas, según Muhlenberg, y lo que también el empleado tiene que desarrollar, es la capacidad de autogestionarse, ¿no? De comunicar, en cierto modo, de entenderse él mismo y cómo trabaja, estar abierto a entender a sus compañeros, ¿sí? Y autogestionarse, ¿sí? Y exigir también que la empresa les dé la oportunidad de autogestionarse. Dar tiempo a las personas para pensar entre la pregunta y la respuesta, dice él, por ejemplo, esto de lo asincrónico, ya no molestar a las personas para tener reuniones cada 5 minutos, no darles un seguimiento para ver si están haciendo o no el trabajo en tiempo real, sino darles ese tiempo para pensar entre la pregunta y respuesta para un objetivo en concreto y una fecha de cierre. Y en lugar de que estas personas sean víctimas de soltar lo primero que les viene a la mente en una reunión, ¿sí? O cuando se les toca el hombro en el caso de la oficina, les brinda un beneficio compuesto, ¿no? A la organización o a la empresa con el tiempo. Las personas tienen que ser capaces de autogestionarse, las empresas tienen que darles la oportunidad y los recursos a las personas para hacerlo. Y esto no se suele ver. Esto es lo que se plantea en este nivel. Para evitar pimponeos, ¿no? Y la duplicación de los esfuerzos, deberíamos asegurarnos de que los mensajes den suficientes detalles de antecedentes. Por ejemplo, yo necesito esto porque sucedió esto. También proporcionar elementos de acción claros, qué es lo que necesito en concreto. Necesito un informe, necesito que soluciones un problema con un cliente, ¿qué necesito, no? Plantear un deadline o una fecha de cierre es importante y dar una ruta, sí, una ruta en el caso de ser necesaria, una ruta de recursos si la persona no puede cumplir con sus requisitos también, si necesita ayuda, levantar la mano. ¿No? Y esto se ha vuelto complicado con este escenario, ¿no? Del trabajo remoto forzado u obligado. Bien, y acá pongo un parate porque me parece importante, esto no lo menciona Muhlenberg, pero me parece importante porque yo creo que él habla específicamente sobre su empresa y su contexto, donde ya tienen internalizados que trabajan con personas de diferentes culturas, que trabajan con personas con ciertas capacidades desarrolladas de autogestión, de comprensión, de seniorities en los puestos, y que creo que las pequeñas empresas y empresas tradicionales no lo han incorporado en esto del trabajo remoto por la urgencia, que es que en este nivel todo lo que son las metodologías y las herramientas de gestión de proyectos son claves para ayudarnos a trabajar. Y acá es cuando entran, por ejemplo, modelos que escapan un poco a lo blando, ¿no? A lo cultural, a los choques culturales. Acá solo tienen que ver con, te damos una metodología para que vos puedas trabajar de manera ordenada, como pueden ser metodologías como Scrum o metodologías ágiles, ¿no? Como Scrum o Kanban. En mi caso yo he trabajado con Kanban, donde te permiten ver tu flujo de trabajo y te permiten trabajar de forma colaborativa. Y en cierto modo esto propicia que vos puedas lograr tus objetivos en una fase 4, ¿no? Si no tenés metodología, si no tenés cierto orden, no podés. ¿Qué es lo que dice Muhlenberg? Las personas que practican la sincronía en el trabajo salieron de alguna forma de esta revolución industrial y ya no combinan presencia con productividad ni con horas de producción. O sea, ya no se entiende que el hecho de que estés en la oficina, que el hecho de que estés atrás de la computadora, estés trabajando, ¿no? O sea, ya se entiende productividad desde resultados.
Otro factor importante acá que él menciona es el de los cronotipos, ¿sí? Que la ciencia sugiere que nuestros patrones de sueño preferidos, nuestros cronotipos están programados al nacer, ¿no? Las personas son o noctámbulas o madrugadoras. En mi caso yo soy madrugadora. La astrofísica Sabrina Stirwood comentó en una revista para Scientific American que nuestras preferencias por ser madrugadores y noctámbulos están codificadas en los genes. Ella dice que no es un mito, ¿no? Que es científico, se puede comprobar. Y si nos ponemos a pensar, nuestra jornada laboral típica suele comenzar entre las 7 y las 9 de la mañana, ¿no? Acá los noctámbulos se pueden sentir como si tuviesen un jet lag, creo yo. No estaría siendo muy beneficioso para la gente que no es madrugadora. Los madrugadores en este caso entonces tienen menos probabilidad de experimentar este desfase, lo que les da una ventaja sobre los noctámbulos. Y lo que dice Muhlenweg, que las empresas que practican la sincronía brindan a los noctámbulos más flexibilidad para comenzar su día más tarde. Requiere obviamente un conocimiento de que, bueno, a ver, no son las horas, sino cuán despierta está la persona, cuán, no sé, inspirada en el caso de algunos trabajos en concreto. Entonces se promueve esto, ¿no? Siempre que no haya una superposición entre los horarios de trabajo extrema. A mí me ha pasado, por ejemplo, que he tenido que trabajar desde Argentina con horario español, y sí, en cierto modo he tenido que levantarme bastante más temprano que lo acostumbrado, pero pude levantarme más tarde. Se entendió que no necesariamente tenía que estar a las 9 de la mañana, hora de España, levantada, trabajando, sino que yo podía trabajar a partir de tal hora si el día anterior yo ya dejaba todo listo para que mi equipo trabajase. Entonces, acá podríamos incorporar, que no vamos a hablar mucho sobre eso, los que son llamados nómades digitales, que se puso muy de moda y que creo que amerita otra charla muy extensa. No vamos a hablar demasiado sobre los nómadas digitales, pero son aquellas personas que son capaces de trabajar en diferentes zonas horarias mientras viajan, en cualquier lugar, ¿sí? Para eso tienen que tener estas habilidades de trabajo asíncrono en las que hemos hablado, ¿no? O sea, esto de saber y entender que todo pasa por el orden de seguir una metodología, el entender que las empresas tienen que brindarnos no solo las herramientas, sino los flujos de trabajo para que nosotros podamos trabajar mientras viajamos, ¿no? No es este sueño de decir, bueno, listo, yo puedo trabajar desde donde sea y me voy ahora a la India y trabajo genial. De alguna forma tiene que haber una conciencia sobre esto, sobre que hay un montón de cuestiones más blandas que se tienen que abordar y tienen mucho que ver con esto, ¿no? Con un conocimiento de nuestro propio cuerpo, ¿sí? De cuándo somos más o menos productivos, de cuánto tenemos que entender de los flujos de trabajo para poder autogestionarnos, de si trabajamos con diferentes culturas, ¿a qué hora me tengo que conectar o desconectar? En mi caso particularmente, cuando yo trabajé desde Argentina, trabajaba con un equipo que estaba en España, y a ellos les era obviamente muy difícil arrancar a la mañana sin que yo estuviese en las primeras reuniones. Entonces tuvimos que, de alguna forma, que reconfigurar esas reuniones para que al final del día, la reunión del otro día ya estuviese lista para que ellos pudieran empezar, ¿no? Entonces, lleva ahí un trabajo y un conocimiento. Bien, vamos al último nivel, que según Muhlenweg, ¿sí? es donde el equipo distribuido, como le dice él, funciona mejor que cualquier equipo presencial. O sea, en el nivel nirvana, según él, es donde ya todo lo presencial debería estar erradicado, porque significa que el equipo ha encontrado, que la empresa ha encontrado la forma de trabajar de manera remota más efectiva. En este nivel dice que se pone mucho énfasis
en el diseño del entorno. ¿Qué quiere decir esto? Acá la responsabilidad no está tanto del lado del colaborador, que se tiene que autogestionar, ¿no? Sino casi por completo del lado de la organización, ¿no? Porque se deben diseñar entornos propicios, que propicien el trabajo remoto. Y él menciona que, por supuesto, hay ventajas y desventajas en la mayoría de las decisiones, ¿no? Y yo creo que al movilizarse la cultura del trabajo remoto tanto, la gente entendiendo que, bueno, ahora puede trabajar desde su casa, puede de alguna forma compatibilizar su vida con personal, tiene tiempo para estar con sus hijos mientras trabaja, que eso para mí también es un mito. Es mucho, se internaliza más fácil porque es a nivel individual, ¿no? Y yo creo que a nivel estructural las empresas, sobre todo las empresas tradicionales, tienen que trabajar en este diseño del entorno, va a ser mucho más lento, va a ser mucho más difícil, porque se trata de crear cultura. Y como toda cultura, ¿no? Y como todo cambio cultural lleva muchísimo más tiempo. Pero es posible. Yo creo que está empezando, en el caso de las grandes empresas, está empezando, hay muchas startups, en el caso de las startups de acá de Valencia y una de las cuales, en las cuales he trabajado, se han tomado modelos de grandes empresas y se han modificado al nivel y la capacidad que tiene una startup, pero lleva tiempo, ¿sí? Lleva tiempo entender que la digitalización del trabajo es tanto del lado del colaborador como del lado de la empresa. Lo que plantea Muhlenberg es que hay 3 grandes contras o preocupaciones que enfrentan los equipos remotos nuevos, ¿no? Los equipos digitales. El primero es lo que es la construcción del equipo, ¿sí? Y acá entra algo muy puntual, cultural, que es lo que más nos ocupa a nosotros en este ciclo de charlas, pero yo he decidido andar un poco más en lo técnico, que es cómo construimos un equipo tan diverso, ¿no? Cómo construimos un equipo a la distancia, cómo entendemos que cada persona está trabajando, pero está insertada físicamente en un contexto que, no sé, puede tener distracciones. Imagínense tener una persona que esté trabajando desde Ucrania. Digo yo, o sea, empresas que tengan personas que estén trabajando desde Ucrania en una situación tan compleja. ¿Cómo hace la empresa, ¿no? Para trabajar, para ayudar, para apoyar a esas personas? Entonces es un gran desafío, como plantea Muhlenberg. Él lo plantea desde un lado un poco más simple, que es cómo generamos equipos, no salimos de la situación de guerra, sino cómo generamos equipo con personas que no se ven físicamente todos los días y que además tienen que tener reuniones de 15 minutos, ¿no? Entonces lo que hicieron ellos fue ofrecerles a sus colaboradores que estén trabajando cerca, ¿sí? Que estén en la oficina, que tengan que ir hasta 4 semanas a la oficina para poder interactuar, ¿sí? Y para los que estén alejados, para los que estén trabajando en diferentes partes del mundo, lo que hicieron fue crear blogs, ¿sí? Se hacían acciones personalizadas para hacer seguimiento, se generaban blogs y actividades virtuales para que las personas pudieran compartir cosas más personales, para que pudieran conocerse entre ellos. Yo creo que ahí requiere de un trabajo mucho más profundo que solamente abrir un blog, pero eso yo creo que las empresas lo están trabajando. En lo que es comunicación informal, y ahí volvemos al tema del blog, y va de la mano de la construcción del equipo, ¿sí? Esto de cómo generar este espacio, esta cercanía que se generaba en las oficinas a través de diferentes actividades, y la seguridad de la información, que este es un tema que no toca a nadie, que me parece un tema también bastante complejo como para abordar en 2 minutos, que lo que plantea Muhlenberg es que uno se ha enfocado, las empresas se han enfocado tanto en darle seguimiento a las personas para que realicen su trabajo en sus casas,
con estos spywares, que se han olvidado de la seguridad de la información, ¿no? Tener tan diversificadas las personas es tener diversificada la información de tu empresa. Y se ha puesto muy poco foco en eso. Y él básicamente lo que plantea es, dejemos de invertir tanto en software de seguimiento del trabajo de nuestros colaboradores, enseñémosle, démosle entornos y flujos de trabajo para que aprendan a autogestionarse, e invirtamos en la seguridad de la información de nuestra empresa, que es mucho más importante. Entonces, como conclusión, a ver, para los colaboradores, es lo que plantea Muhlenweb, y yo le sumo un par de cuestiones en base a lo que yo considero, es que seamos más conscientes, me incluyo, sobre cómo trabajamos, con quiénes trabajamos, demostremos que podemos ser más productivos fuera de la oficina y, a ver, y ganemos el derecho a trabajar desde donde queramos, ¿no? Esta idea de decir el trabajo remoto llegó para quedarse, el trabajo remoto llegó para que aprendamos a trabajar de manera remota, que nos informemos, que levantemos la mano, que entendamos que es un entorno nuevo y diferente, no es solo un formato nuevo, sino que es un entorno nuevo. Y para mí la autogestión es la palabra, no solo aprender como colaboradores a autogestionarnos y entender cómo utilizar las herramientas, que es muy difícil, obviamente, porque cada persona tiene una situación muy concreta, sino también a pedir ayuda, levantar la mano y nada, saber que hay más posibilidades, saber que hay más desafíos y saber también que hay más personas dispuestas a apoyarnos, porque, a ver, en mi caso, en mi rubro, que trabajo en el mundo digital, con esto del trabajo remoto que se ha naturalizado, de repente los límites de mi trabajo se ampliaron, ¿no? Yo no solo podía trabajar desde Argentina, en Argentina, sino que podía trabajar desde Argentina para otra parte del mundo o en otra parte del mundo para no sé dónde. Entonces se amplían las posibilidades, pero también se amplían los desafíos y hay que ser capaz también de levantar la mano, de informarse y de aprender, ¿no? Y para las organizaciones es importante que no solo brinden las herramientas, también puedan generar entornos, metodologías y flujos aptos para el trabajo remoto. Tampoco deben olvidar que el factor humano siempre tiene que estar presente, ¿sí? Aunque físicamente ya no estemos en el mismo lugar, que así como también se amplían las posibilidades, se amplían los desafíos, las problemáticas, ¿no? La seguridad de la información, el hecho de trabajar con personas en diferentes partes del mundo con diferentes culturas, diferentes necesidades incluso también, ¿no? Entenderlas, estudiarlas, ¿no? Hacerse cargo de que los límites físicos ya no están, pero que requieren cierta responsabilidad, ¿no? Y nada, eso es todo. Hice un monólogo, espero que les haya servido. Creo que esto ha sido un resumen básicamente de cómo este empresario plantea la evolución del trabajo remoto. Todos son bienvenidos a seguirme en LinkedIn, donde comparto todo esto. Y nada, muchas gracias por haberme escuchado. Gracias a vos, Carly. Tenemos varias preguntas para hacerte y yo voy a empezar con una. Creo que los temas que has tocado, la mayoría merecen un desarrollo particular. Cada uno de esos temas tienen una profundidad que estaría bueno que después se puedan plantear en otras charlas. Mi pregunta viene más que nada a la profesionalización de las personas, de los colaboradores, para entrar en estos espacios asincrónicos, ¿no? En esto del trabajo remoto. ¿Cómo se tiene que preparar una persona o cómo vos transitaste ese proceso para insertarte en este tipo de empresas? Está buena la pregunta. Creo que acá son dos caminos que van en paralelo. El desarrollo técnico, que en mi caso en particular, al trabajar en el rubro digital como analista no es lo mismo que, bueno, ser abogada o ser arquitecta.
un desarrollo técnico por un lado, que genere de alguna forma un nivel que se pueda de alguna forma equiparar al nivel global, pero creo que de igual manera, igual de importante tiene que ver el desarrollo más blando, que es conocer, ¿no?, que estás entrando en un entorno con diferentes culturas y que se evalúa eso, ¿no?, que se mira eso, en estos niveles 4, ¿no?, de asincronía, donde las empresas se supone que ya tienen que entender que están propiciando entornos para un trabajo remoto efectivo, tienen que buscar gente que esté preparada para trabajar de esa forma. Y eso implica que yo sepa que, por ejemplo, hablar español en España no significa que siempre me entienda. Puede haber malentendidos en español, ¿no? Entender que hay determinadas costumbres que tenemos, en este caso los argentinos, que en España igual no la tienen, informarse. En este caso acá, por ejemplo, cuando te piden remuneración pretendida, se dice bruto anual, no se plantea como allá, o sea, implica todo un desarrollo a nivel no, conocimiento, a nivel cultural, ¿sí?, de que nos estamos insertando en un entorno que trabaja para una sola cultura, para diversas culturas, implica un conocimiento de cómo está funcionando la empresa. Si la empresa es una empresa de Estados Unidos, entender cómo funcionan las empresas de Estados Unidos. Y técnico, obviamente, tener las capacidades de poder entrar en esos entornos, que yo creo que eso requiere el mismo esfuerzo que entender a nivel cultural y entender a nivel contextual cómo funcionan estos entornos o estas empresas a las que queremos entrar. Son 3 aspectos importantes, creo yo. Supongo que se deben generar comunidades también, ¿no?, relacionadas con los temas, porque esto es una búsqueda del conocimiento que es bastante personal, ¿no? Sí, no sé cuál ha a sido ver, tu experiencia. yo, por ejemplo, cuando vine a España, me uní a un grupo en Slack, que es argentinos en IT en España, en Europa, y son todas personas que trabajan de lo mismo que yo, que comparten sus inquietudes. Por ejemplo, no le sé, ¿cómo es la declaración de la renta en España? ¿Qué es lo que pasa si, por ejemplo, en mi caso tuve que trabajar con temas de privacidad de los datos? Y uno se va preguntando, porque hay cosas que, por ejemplo, obviamente en este entorno parecen obvias, pero para mí no son obvias. Yo vengo de otro país, de otra cultura, de otra realidad. Entonces es, de alguna forma, también hacerse un poquito, no sé, humilde y decir, bueno, esto lo tengo que aprender, sin dejar de saber que valemos lo mismo. Que ahí también es un tema puntual, que el hecho de venir de Argentina a España no significa que seas menos, que esto suele suceder en muchas personas que tienen la idea de que, bueno, a ver, yo allá tengo esta capacidad y tengo este laburo y vengo a España y ya inmediatamente dejo de tener, ¿no?, toda la experiencia y todo el currículum que tenía allá. No sé, yo en mi caso creo que a mí me pasó, y terminás entendiendo que es otra cultura, que vos tenés una cultura y que de alguna forma se tiene que generar esa sinergia, no es adaptarse a, se tiene que generar una sinergia. Uno tiene que saber que, en mi caso soy argentina y vine a España a trabajar, pero sigo siendo argentina, tengo que entender cómo funciona esta cultura, pero sin dejar de ser argentino, no sé si me explico. Sí, el tema de la interculturalidad. Carly, acá te hacen una pregunta. Dice, ¿en el trabajo remoto se tiene en cuenta la seguridad del empleado, por ejemplo, en cuanto a la altura del monitor? No sé si me explico. Sí, todo. O sea, desde que legalmente todas las empresas te tienen que brindar de los equipos y vienen funcionarios a mirar si el escritorio lo tenés a la altura, si tenés una silla que te permita trabajar bien y no te genere problemas de espalda, todo eso se ve igual, sí, igual o mejor incluso. Bien. Sí, eso se tiene en cuenta. Bien. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, se pueden desmutear y hacer directamente la
la pregunta o el aporte o la contribución con una experiencia o testimonio. Bueno, Carlita, yo desde mi modesto lugar de trabajo, que estoy acá en Argentina, estoy viendo justamente que tenemos una charla en donde no sé dónde está Agostina hoy día, pero estaba hace un tiempo en Italia. Tenemos una persona en España, nosotros estamos en Argentina y nos estamos dando cuenta que esta charla es posible y es factible gracias justamente a la virtualidad. Y te comento que a nivel siempre hablamos a nivel de interculturalidad, pero hay otro problema que no es ese, sino que nos pasa, en el caso nuestro, en los consejos generales de la ciudadanía española en el exterior, en donde tenemos temas a trabajar de todos los españoles que están en el mundo, y tenemos que tratar de trabajar de manera remota, no tenemos otra, porque no hay forma de que podamos hacer una reunión con gente, uno en Australia, otro en Bélgica, otro en Alemania, otro en Suiza, Inglaterra, Francia, y México, Estados Unidos, Canadá y Argentina. Entonces imagínate que no solamente es un problema de la interculturalidad, sino también un problema de que gente que habla el mismo idioma, como tenemos que trabajar temas españoles, el tema del horario es fundamental para el tema de la virtualidad, es un problema grande. Por eso te digo que la virtualidad ha venido para quedarse, pero hay ciertas barreras difíciles de romper, y sobre todo en épocas en donde tenemos un avance en la tecnología muy rápido, gente que estamos en una edad en donde ese avance nos ganó en el tiempo y que tenemos que aprender al uso de nuevas redes, al uso de nuevas herramientas, y lo difícil es hacerle entender a la gente que está trabajando que esas herramientas han venido para apoyar el trabajo, no para cambiar el trabajo, sino para apoyarlo, modificarlo y permitirnos hacer cosas que hasta hace un par de años atrás el Consejo General no hacía, y era tener reuniones todos los meses, cuando antes teníamos reunión una vez al año para hacer presencial. Entonces esto permite avanzar en las problemáticas y llegar a un Consejo General con acuerdos preestablecidos. Antes era llegar para empezar a conversar, a ver qué se podía acordar, si es que se podía acordar en 2 días de actividades presenciales. Y hoy el aprovechamiento de la presencialidad es mucho mayor, porque ya llevamos un trabajo virtual previamente hecho. Y no solamente estamos hablando por eso hablaba no solamente de lo que tenemos culturas diferentes, sino que tenemos horarios diferentes, visiones diferentes, personas diferentes, edades diferentes, que también generan dentro de este trabajo virtual un cambio, un avance, pero que tenemos que apoyarnos, los más grandes en los más jóvenes y los más jóvenes en los más grandes. Los más jóvenes nos enseñan las técnicas y los más grandes ponemos, como yo siempre digo, un paño de agua fría para que ese avance tenga un poco de sincronismo y en el tiempo y en el modo de emplearlo. Así que te agradezco, Carlita, por tu charla, porque también ha formado parte de lo que actualmente estamos haciendo nosotros en otros niveles, y que nos cuesta mucho llevarlos adelante por esto de lo que decís. No tenemos una organización, sino que nos tenemos que organizar nosotros, y eso también complica un poco la situación. Sí, y está genial lo que decís, Gustavo, porque todo lo que has mencionado es puro enriquecimiento, ¿no? Más allá del tema de la diferencia de las distancias, ¿no? De no poderlo hacer presencial, el poder entender que sí, las herramientas vienen a ayudarnos, ¿no? Que tenemos que de alguna forma prepararnos para eso y tomarlo como un medio para poder aprovechar toda esta riqueza que me estás comentando, creo que es el fundamento de esta charla, ¿no? De decir, bueno, pucha, no podemos organizarnos con los horarios. Tenemos estas herramientas, tenemos que averiguar cómo nos organizamos y poder hacerlo para aprovechar toda esta, no sé, la diversidad de que haya personas de diferentes partes del mundo, la diversidad, el enriquecimiento de saber que podemos aprovechar cada momento y cada espacio para que una instancia presencial ya después se puede dedicar a otra cosa, ¿no? Sí, es básicamente el concepto de esta charla.
Bien, bueno, te agradezco, Carlita. Yo lamento decirles que por mis actividades los voy a tener que dejar, pero ha sido un gusto compartir como Centro Murciano con la Fundación Carbonell y con vos, Carlita, desde tan lejos, este enriquecimiento, esta charla y este aprovechamiento. Así que un placer tenerte con nosotros a pesar de la distancia. Un beso grande para todos y los dejo. Ustedes pueden seguir conversando tranquilos. Hasta pronto. Gracias, Gustavo. Gracias por estar. Gracias. Creo que un punto también importante a destacar, Carla, es el rol del colaborador en estos entornos, ¿no? Porque por un lado tenemos a las empresas que tienen que invertir en todas estas herramientas y aplicaciones, y los niveles que deben de tener esta evolución organizacional para llegar al nirvana, que es el punto en que vos planteaste. Pero para llegar a ese punto, la evolución del colaborador también debe ir en paralelo, ¿no? Y por ahí no es tan fácil llegar a desarrollar eso, porque el camino a recorrer no es tan claro. ¿A dónde te formás, por ejemplo? ¿A dónde buscas esa información? ¿A dónde aprendes sobre todas esas técnicas? Esto va mutando, es tan dinámico y cambia tanto, que es un poquito contarnos, y si querés esto te lo dejo como última reflexión, como positivo. ¿Cuál fue tu experiencia en esta búsqueda para abrir este camino o estas puertas, ¿no? Después te hacemos algunos comentarios que han hecho muy lindos en el chat. Bueno, sí, yo creo que la charla se redujo a, no sé, una horita, pero es muy complejo y lo más importante no se abordó en profundidad, que es obviamente cómo llegamos a ese nivel, ¿no? Al menos al nivel 4, porque creo que el nivel 5 hasta es complejo para el propio Mühlenberg. Pero en mi caso creo que ha sido el hecho de no dar por sentado que las cosas son como siempre fueron. Me explico bien. Las empresas, en este caso, tratan de trabajar con un modelo remoto, pero transformando el modelo tradicional a lo digital. Y en mi caso, nada, es saber que hay algo que no encaja, que hay algo que se puede seguir trabajando. Ha sido muy autodidacta el proceso que yo he tenido. Si bien he trabajado en diferentes espacios que han tenido sus aciertos y sus fallas, han estado desarrollados a nivel estructural o no tanto, siempre entender que el objetivo en concreto es poder aportar, poder crecer uno profesionalmente, poder crecer en valores también, poder crecer personalmente y también poder de alguna forma aportar al objetivo de mi trabajo. Y el resto, que es cómo lo hacemos, eso se va creando, se va reflexionando. Si ya de repente no nos está funcionando el modelo tradicional porque necesitamos incorporar otras formas, porque vamos evolucionando, porque vamos creciendo, ¿cómo lo hacemos? Y partís de esa pregunta y preguntás a personas que vos ves referentes en los entornos, que por ejemplo se pueden encontrar en LinkedIn. Yo aprendí de muchos referentes, pero es no dar por sentado que como se te estableció de esta forma tu modalidad de trabajo, así tiene que ser. Es eso. Bueno. Contarles también, ahí Agostino puso en el chat, esta grabación queda subida en el canal de YouTube de la Fundación, por si quieren verlo, va a estar después colgado allí. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Yo te hago una preguntita, Carla. Bueno, primero, buenas tardes a todos y a todas. No, pensaba recién cuando hablabas del tema de los entornos, ¿no? De cómo generar un entorno. También así como pensaba yo, nosotros que trabajamos en educación, en Fundación Carbonell, esto de los entornos de aprendizaje, que se habló tanto y se habla tanto, digamos, en comparación a lo que serían las aulas virtuales, como repositorio de archivos, como se usaban antes, ¿no? Me acuerdo de los primeros años ahí que estábamos en la facultad y entrábamos a una aula virtual que nos daban de alguna materia, y bueno, se usaban como espacios más de repositorio de archivos, como para descargar y poder subir algún trabajo práctico, y bueno,
y ahora se utiliza, digamos, el término de entorno de aprendizaje porque no es lo mismo generar un entorno de aprendizaje en un aula virtual con todo lo que eso implica que lo otro que estábamos hablando. Y así como pensaba este paralelismo con lo que hablaste también de la radio, ¿no? Y del teatro y demás. ¿Cómo crees vos, o sea, como para que le des un consejo a, no sé, quienes nos están mirando, ya sean colaboradores o también, bueno, también puede ser una persona freelance, ¿no? Que vendría a ser un poco colaborador, un poco organización, un poco de todo. O sea, algo práctico como para empezar a generar ese entorno de aprendizaje, a crearlo. Si bien puede ser alguna herramienta o algo así, o cómo generar esa hoja de ruta, alguien que está como muy comenzando, digamos, con esto de armar, digamos, organización desde el trabajo remoto, por ejemplo. Como perfil profesional. Sí, los dos. Más que nada desde lo organizacional lo pensé, pero puede ser ambos. A ver, yo me baso mucho para mí son muy importantes las herramientas, pero en un momento yo hice mucho hincapié en la metodología. Yo creo que si no hubiese seguido modelos de metodologías en concreto, no hubiese de alguna forma crecido en mí como profesional, o no hubiese hecho crecer tampoco las empresas o los entornos en los que estuve trabajando. Entonces, sí, espacios de aprendizaje como vos planteás, pero plantear metodologías que de alguna forma se adapten a las personas sobre todo de un espacio de trabajo, de una organización, de un grupo, de incluso vos solo como profesional o como persona, ¿no? Entender cómo te gusta trabajar, cuáles son tus tiempos, cómo organizarte, para mí es lo más importante. Entonces, ya hay modelos predefinidos de metodología. Por ejemplo, en el caso mío, a mí el modelo Kanban me sirvió un montón para aplicarlo en mi propio trabajo individual, para aplicarlo en las empresas en las que he estado. Por ejemplo, seguir objetivos OKR para algunas empresas sirve, para algunas organizaciones sirve, para otras no. Pero creo que todo parte desde la base de entender qué metodología quiero yo seguir, que es simplemente googlear, investigar y decir cómo organizo mi trabajo, cómo defino los objetivos y a partir de ahí cómo empiezo a trabajar y a crecer, ¿no? Siguiendo una metodología, porque esto de decir, bueno, me levanto a la mañana, empiezo a trabajar o empiezo con mi proyecto o con lo que sea, genial, pero si no tenés un norte, si no tenés un proceso, si no tenés una metodología, y que también que se adapte a vos como persona, porque hay metodologías que funcionan con ciertas personas, empresas y perfiles que no funcionan con otras, para mí no sirve trabajar sin un norte, ¿no? No sé si eso responde tu pregunta. Sí. Gracias, Carly. Nada. Y acá te felicitan. Felicitaciones, Carla, muy clara la presentación, genial como siempre, excelente. Así que bueno, muchas gracias también a todos por participar. Siempre o sea, este espacio lo construimos entre todos, así que nada, hay muchas felicitaciones para vos. Gracias a todos por escucharme también. Me alegro. Bueno, queda grabado y ya, no sé, seguiremos más adelante con más charlas de inclusión, ¿no? Esto entra dentro del ciclo de todo lo que es el proyecto Igualdad de lo que es inclusión digital, así que seguramente vamos a estar planteando, ¿no? más enfoque sobre esto. Bueno, muchas gracias, fue un placer, Carly, escucharte. Gracias por el tiempo, que allá también. ¿Qué hora es? ¿Qué horas son ya? Las 11:30. 11:30. Bueno, gracias también por eso. Agostina lo mismo, que está en Italia, así que están ahí haciéndole aguante con el horario. Bueno, noctámbulos somos. Sí, tal cual. Bueno, se va a repetir estas charlas, quedaron muchas cosas pendientes por conversar, así que ya vamos a programar y comunicar cuáles son las próximas jornadas.
Les mandamos un abrazo grande a todos y los esperamos en la próxima charla, si Dios quiere. Bueno, gracias, Carlucci. Nada. Chau, chau. Chau, chau.